Hola, queridos y queridas estudiantes, soy su profesora Paola Belis Díaz de Matemática y este es un video explicativo en base a una consulta que hizo Matilda Iriarte sobre el teorema de Pitágoras. Vamos a ver solamente en este caso cómo aplicar el teorema de Pitágoras. Recordar que este teorema se aplica para triángulos rectángulos, ¿sí? Tenemos tres lados donde cada uno tiene un nombre específico, recordando que el que está acá arriba recibe el nombre de hipotenusa, que es el lado más largo que se opone al ángulo recto, ¿ok? Y los otros serían los lados menores llamados catetos, ¿ya? Entonces tenemos la hipotenusa, este sería cateto y este sería cateto, ¿ya? Entonces, chicos, no importa la letra que vaya en los lados, el teorema se cumple igual. Podemos tener X, Y, Z, M, N, O, cualquier otra letra, pero el teorema fundamentalmente es lo mismo, ¿ya? ¿Qué me señala el teorema de Pitágoras? En este caso tiene que ver con las áreas de cuadrados que se pueden fabricar encima de estos lados, pero no voy a ahondar en este momento en esa explicación geométrica. Vamos a ir directamente al teorema, ¿ya? En este caso me dicen que el cuadrado de la hipotenusa, fíjense bien que ese es el área de ese cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de las áreas de los otros cuadrados que podemos construir en los catetos, ¿ya? Entonces, básicamente parte de ahí. El cuadrado de la hipotenusa o la potencia cuadrada va a ser igual a la suma de las potencias cuadradas de los otros catetos. A partir de esta aparecen otras. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar el valor de la hipotenusa solamente, ¿ya? Su fórmula sería la siguiente. Fíjense bien. Siempre que yo pienso una raíz cuadrada, la pienso como una potencia. Digo, ¿qué número elevado a 2 me da esa raíz, ese número que está dentro de la raíz? Entonces, básicamente es lo mismo. Como A está en potencia cuadrada, lo que está al otro lado lo puedo pensar en raíz. B cuadrado más C cuadrado. Entonces, si yo quiero encontrar el valor de la hipotenusa solamente, tengo que hacer este cálculo, ¿sí? Si yo quisiera encontrar el valor de uno de los catetos, por ejemplo de B, como B está al cuadrado, lo que yo hago es despejar. Fíjense bien que el C está positivo, si yo lo traspaso al otro lado va a pasar negativo. Por eso es que se genera una resta entre la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto que yo conozco. De esa manera puedo encontrar el cateto B. Y si fuera que yo quiero encontrar el cateto C, exactamente lo mismo. Fíjense bien que aquí mi B cuadrado está positivo. Si lo quiero pasar al otro lado, va a pasar negativo, ¿ya? Entonces me quedaría básicamente lo mismo. Raíz cuadrada, ahí yo tuve un error, que sería de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y esa sería la tercera forma en que yo puedo aplicar este teorema, ¿sí? Y hay tres derivaciones entonces. Tenemos esta, que es como la habitual, la que se utiliza. La segunda y la tercera son para encontrar los catetos. La primera sería para encontrar la hipotenusa. Voy a dar un ejemplo donde, a ver, fíjense bien, el ejemplo más típico que nosotros podemos ocupar en este caso, si yo tuviera un triángulo rectángulo cualquiera y yo quisiera, por ejemplo, este me dice que vale 3 centímetros, este 4 centímetros y este no lo conozco, tengo que identificar qué es lo que me falta. En este caso, si se dan cuenta, lo que me falta es la hipotenusa porque es el lado que se opone al ángulo recto. Entonces sabemos que tenemos que ocupar
esa que está ahí, ¿ya? La primera ecuación. Entonces, decimos la hipotenusa al cuadrado, bueno, en este caso no lo voy a mirar como cuadrado, perdón, voy a mirarlo solo como x, que es lo que quiero buscar, va a ser igual a la raíz cuadrada de uno de los catetos, puede ser cualquiera, 3 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Y eso lo calculo. Entonces mi x va a ser 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. Me va a dar aquí la raíz de 25. Y en este caso es una raíz cuadrada exacta y me va a dar 5 centímetros. Ah, entonces este lado de acá vale 5 centímetros, que era la hipotenusa. ¿Sí? En caso contrario, por ejemplo, si a mí me faltara uno de los catetos, vamos a usar los mismos valores, ya sabemos que nos va a dar, pero es para que ustedes entiendan la aplicación, ¿ya? Ya, entonces digamos que yo no conozco este cateto que está acá. Pero ya de antemano sabemos lo que nos va a dar. Vamos a ponerle otra variable. Y este vale 5 centímetros. Y este, perdón, de acá 4 centímetros. Ya sabemos de antemano que y va a valer 3, así que mucho mejor porque sabemos a qué tenemos que llegar. Entonces, sabemos que como y es un cateto, tenemos que ocupar la resta entre la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es 5, menos 4 al cuadrado, que es el cateto conocido. Y a eso tenemos que extraerle la raíz cuadrada. No olvidando las indicaciones que daba anteriormente, que si hay una resta dentro de una raíz, primero se resuelve la resta y después se extrae la raíz, ¿ya? Pero en este caso, primero, como hay potencias, vamos a resolver las potencias. 5 por 5, 25, 4 por 4, 16. Al hacer la resta nos da raíz cuadrada de 9. Y la raíz cuadrada de 9 en este caso, utilizando el valor natural, y como esto es una distancia, nos da 3 centímetros, efectivamente. Ya, como habíamos visto anteriormente, nos tenía que dar 3 centímetros. Entonces, Matilda Iriarte y el resto de los compañeros, espero que este video les sirva de explicación para aclarar un poquito más cómo aplicar el teorema de Pitágoras. Vimos un ejemplo de cuando falta la hipotenusa, que es este acá, ¿no es cierto? Este era mi x, y aplicamos el teorema 1. Vimos aquí cuando nos falta uno de los catetos y aplicamos el 2 o el 3, da lo mismo, ¿ya? Porque en ambos casos tiene que ver con la búsqueda del cateto y ahí entonces restábamos la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto conocido al cuadrado. Si en la actividad de la evaluación a ustedes le da una raíz inexacta, tiene que aproximarla con un valor decimal como lo hemos estado viendo en clases. ¿De acuerdo? Ya, estimados y estimadas, entonces estamos en contacto. Espero les sirva este video. Bye.